Bienvenidas y bienvenidos a Voz es Diversidad Sexual. El día de hoy vamos a estar platicando con la sexóloga clínica, la doctora Norma Hernández, y el tema es transexualidad y transgénero. No le cambien, comenzamos. Como bien lo dijo mi compañero Gerardo Monsalvo, hoy el tema transexualidad y transgénero. Tenemos a la doctora Norma Hernández. Norma, qué gusto que estés de nuevo con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar también con ustedes. Pues un tema de fundamental importancia, transexualidad y transgénero, y eres una experta para podernos platicar. Empecemos con la primera pregunta. ¿A qué se refiere el prefijo trans en términos de diversidad sexual? Mira, el término trans, puramente desde su significado latín, quiere decir a través de, que atraviesa o más allá de. Entonces, en el contexto de diversidad sexual, lo entenderíamos como todo esto o todo aquello que atraviesa el género, que transita en el género, o bien que va más allá del género binario que socialmente está establecido actualmente. O sea, este género binario es hombre y mujer. Exacto. Lo que entendemos como binario son estas dos posibilidades que nos da únicamente la sociedad para pertenecer a un género. Y esto es hombre o mujer. O mujer. Y bueno, en el asunto de lo trans tenemos entendido que puede haber como dos vertientes, por decirlo así, ya me desmentirás si sí o no, es lo transexual y lo transgénero. ¿Qué significa en primera instancia qué es ser transgénero? Mira, transgénero es un término global que va a incluir a todas aquellas identidades, expresiones, comportamientos o conductas que experimenta una persona que no se apegan a lo que socialmente nos han dicho que es el género. Es decir, todas aquellas identidades y comportamientos que no se apegan a ser hombre o mujer como nos lo han enseñado. Eso es el término transgénero en general. Y dentro de este término transgénero, al decirte que es global, te puedo decir que incluye todas estas formas de serlo, ¿no? Puede ser la transexualidad, podemos hablar de travestismo, podemos hablar de otras identidades que van a estar dentro de lo transgénero, pero son parte de. Sí, y el tema de hoy, además de transgénero, es transexualidad. Entonces ya podemos entrar a la definición, ¿qué es la transexualidad? Así es, la transexualidad entonces va a estar dentro de lo transgénero y significa únicamente una discordancia entre nuestra identidad de género y nuestro sexo de asignación. Es muy importante entender sexo de asignación, no sexo biológico. Vamos, cuando tú naces, cuando uno nace, se nos asigna un sexo por la parte médica y simplemente se hace esta asignación a través de lo que vemos. Es decir, si yo veo que hay un pene, el médico va a decir que es un varón o que es un hombre. Claro. Si ve una vulva, ¿no?, va a decir que es una mujer. No podemos estar seguros de que es un sexo biológico, porque el sexo biológico se compone de varias esferas, como para poder tener como un cariotipo y todo, pero sí vemos únicamente los órganos sexuales externos y a partir de ahí definimos si una persona va a tener el género de hombre o de mujer a partir de sus genitales, ¿no? Y entonces hablamos por eso de sexo de asignación y no de sexo biológico. Y la transexualidad solamente es esto, esta discordancia entre que lo que nos identificamos no concuerda con lo que tenemos entre las piernas. Hay muchos, el tema es muy vasto. Entonces, por lo que con el poco tiempo que ya llevamos en el programa hay muchísimas preguntas, muchísima información. Hay muchos términos incluso, que es, por ejemplo, la identidad de género, la preferencia sexual y, bueno, algo que ya más o menos explicaste sobre el sexo asignado a la hora de nacer. ¿No? ¿Podrías explicar un poquito la diferencia entre uno y otro? Sí, por supuesto. Mira, cuando hablamos de sexo, esto es muy importante, el sexo tiene que ver con todas las características biológicas de una persona, ¿no? Y entonces ahí vamos a hablar de cromosomas, de hormonas, de órganos sexuales internos, órganos sexuales externos. Eso es el sexo, lo biológico. El género tiene que ver más con lo socialmente determinado, es decir, todas estas características sociales que nos dicen que debemos de tener por ser hombres o por ser mujeres. Y la identidad de género tiene que ver más con una percepción íntima e individual de sentirse hombre, mujer, ambos o ninguno de ellos. Ok.
¿Y desde qué edad se empieza a manifestar la transexualidad? Fíjate, por eso es muy importante identificar qué es identidad de género, porque en el momento en que nosotros tenemos instaurada la identidad, podemos justamente saber que esta identidad no concuerda con los órganos sexuales que estamos viendo. Entonces, la identidad de género se instaura en el ser humano aproximadamente entre el año y medio y los 2 años de edad. A partir de ahí, un niño puede detectar que lo que está percibiendo como su identidad de género, es decir, cómo él se siente hombre o mujer, no es lo que está viendo reflejado en un órgano sexual. Y pues a través de esto puede empezar a manifestarlo, ¿no? Como haciendo referencia a designarse él mismo o ella misma con el género con el que se está identificando. Y que obviamente esto para las personas alrededor de ellos, como la familia, pues va a chocar, porque lo que están viendo corporalmente es a lo mejor el cuerpo o los genitales, vamos a hablar así. A nosotros, a mí me gusta más desde la formación que tengo hablar de órganos sexuales más que de genitales. Entonces, los órganos sexuales que están viendo no coinciden con esta idea de lo que él percibe, ¿no? Entonces, las manifestaciones pueden ser a partir de ahí, aunque muchas veces las vemos como más frecuente en la etapa escolar. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que empieza a contrastar con otros pares, ¿no? Empieza ya a ver otros niños, otras niñas, y empieza a ver que no está teniendo los comportamientos o no está cumpliendo con esto que esperan de él, ¿no? O de ella. Incluso en la familia, ¿no? Si tienes una vulva, esperan que te comportes de cierta manera, pero tú al identificarte como un hombre, pues quieres comportarte de diferente manera. Y entonces ahí empiezan las manifestaciones. Claro, quiero aprovechar, antes de irnos a corte, dar el teléfono de la sexóloga clínica, doctora Norma Hernández. Es el número, va a aparecer aquí en la pantalla, 55 41 42 09 72, lo repito, que va a estar apareciendo de todos modos aquí en la pantalla, 55 41 42 09 72. Esto es Voces Diversidad Sexual. Estamos platicando sobre la transexualidad y transgénero. Regresamos. Estamos de regreso, esto es Voces Diversidad Sexual. El tema es transexualidad y transgénero. Estamos platicando con la sexóloga clínica doctora Norma Hernández. Hace rato di, antes de irnos a corte, el teléfono, lo repito, 55 41 42 09 72, para que se comuniquen con la doctora alguna asesoría, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan al respecto de este tema, por supuesto, y de cualquier otro tema que tenga que ver pues, con psicología, con sexología, y pues estamos abiertos en ese sentido, ¿no? Hace rato, en el bloque anterior, mencionaba sobre la edad a la cual se empieza ya como a manifestar la transexualidad. Hablando en este término de la identidad sexual, ¿qué sucede durante este periodo a partir de que ya comienza la persona a sentir que no es igual que los demás, por decirlo así? ¿Y qué importancia tendría el sí llegar a saber y a tener claro cuál sería nuestra identidad? Mira, creo que la importancia es, una vez que tú puedes reconocer tu identidad, evidentemente puedes desarrollarte de una manera más armoniosa en tu vida, ¿no? La importancia es que puedas conjugar y hacer que concuerde esta identidad con la forma en la que tú quieres expresarte y vivirte. ¿Qué es lo que pasa si tú no tienes clara tu identidad? Y creo que aquí más que no la tengas clara tú es que los demás no tengan clara esa identidad y no validen esa identidad. Lo que va a pasar es que tú te vas a vivir en una lucha entre lo que tú crees que eres, en lo que tú conscientemente sabes que eres y lo que los demás esperan de ti. Y esta lucha es una lucha que puede desgastar a las personas y es una lucha que sí puede traer problemas. Es muy importante decir que la transexualidad no es una enfermedad, es una condición humana. Y al ser una condición humana tiene que ver con, la podemos tener sin ser una patología. Sin embargo, el que los demás no visibilicen esta condición humana puede hacer que las personas que viven esta condición tengan problemas para enfrentarse socialmente. Y en estos problemas sociales, sí, claro que pueden venir problemas de índole psicológico. No porque sea una enfermedad, sino porque el hecho de tú no ser aceptado, el hecho de tú incluso no poder tener claro cómo te sientes y cómo te vives, pues puede traerte desórdenes psicológicos como ansiedad, como depresión,
como trastornos a lo mejor que pueden detonar otra cosa, pero no es que sea una patología, sino es que a través de esta no aceptación y no vivirte de forma plena como nos viviríamos cualquier otra persona cisgénero, tienes más exposición a desarrollar este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Claro, sí. Y una frase, un concepto que también se usa mucho, pero poco se entiende, es la preferencia sexual. ¿Qué es y qué opinas al respecto? Mira, en un principio quisiera comentarles que desde el instituto donde yo me formé preferimos hablar de preferencia de género. Esto es un tema como muy discutido también, hay quienes hablan más de orientación sexual, ¿no? Nosotros hablamos de preferencia de género un poco por lo que les explicaba de la diferencia entre sexo y género. Para nosotros no vamos por la vida viendo quién nos gusta a través de sus órganos sexuales. Es decir, yo no voy viendo si me gusta un pene o si me gusta una vulva. Yo veo lo que tú me muestras y en esto que me muestras, ¿no? En esta expresión de tu género, yo veo un hombre. Y entonces yo me puedo enamorar o relacionar, me puede gustar un hombre. Entonces me estoy relacionando o enamorando de tu género, de lo que veo. A lo mejor tú tienes una vulva, pero yo no te la estoy viendo. Entonces de lo que me estoy enamorando es del género que estoy viendo. Por eso es que preferimos hablar de preferencia de género en vez de preferencia sexual o de orientación sexual. Y la preferencia de género entonces va a ser esta mayor atracción para relacionarnos con hombres, mujeres o ambos. Es decir, se refiere más a lo que me gusta, a con quién me gusta vincularme desde lo emocional o lo erótico, que a con qué me identifico. La preferencia es quién me gusta, la identidad es quién soy, ¿no? ¿Cuál es que acabas de mencionar precisamente tantos conceptos desde lo social, desde lo íntimo, la diferencia entre la preferencia, orientación sexual, de género? Y ya te lo había comentado en el bloque también anterior, que puede dar como pie para ciertas confusiones, incluso hasta mitos, prejuicios. Hablando específicamente de mitos, ¿cuáles son los que se manejan más en torno a las personas transexuales? Fíjate, justamente la no separación de la preferencia genérica con la identidad de género hace que las personas crean que todos los transexuales o las transexuales son personas homosexuales. Es decir, sobre todo, aquí cabe mencionar también que en términos de transexualidad se ha visibilizado más a las mujeres trans que a los hombres trans. Entonces, creemos que todas las personas homosexuales son afeminadas, ¿no? Y que por ser, o afeminados, porque son hombres, que por ser afeminados quieren ser como una mujer. Y entonces ahí es donde da la confusión. Si quieres ser como una mujer, entonces eres transexual. Y no necesariamente. Primero, los homosexuales no necesariamente todos son afeminados y los homosexuales no quieren ser mujeres, ¿no? Y no se identifican como mujer, claro, sino simplemente les gusta relacionarse eróticamente o afectivamente con hombres. En cambio, las personas transexuales son personas que se identifican como mujeres o como hombres dependiendo de lo que sean, ¿no? Claro. Pero no tiene que ver con qué les gusta y que porque tengan una preferencia o un gusto por una persona o un género de una persona, se quieran convertir o se quieran identificar en otra cosa. Claro, porque creo que lo hablábamos en el corte. Una persona que nació con órganos sexuales masculinos tiene una identidad de mujer y le gustan las mujeres, ¿no? Entonces ahí es donde hay todo esta mezcolanza, por decirlo así, de conceptos. Sí, y fíjate, creo que es muy interesante aquí detenernos un poquito en ver cómo es que nos han definido, ¿no? Creo que este es un tema como súper interesante porque todo va de la mano porque así nos han enseñado que debe de ser, ¿no? Claro. Es decir, tú naces y en el momento en el que nacen ven tu sexo, ¿no? Que es pene o vulva. Y entonces a partir de eso van determinando todo lo que tienes que hacer y ser. Entonces a partir de que tienes un pene, vamos a poner el ejemplo de un sexo biológico masculino. Perdón, doctora, nos tenemos que ir a un corte. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook es Voz Es y en Twitter @voz_es. Gracias por continuar con su programa Voz es Diversidad Sexual, con el tema de hoy transexualidad y transgénero, con la
sexóloga clínica, doctora Norma Hernández, a la cual interrumpí en una explicación alrededor de los mitos y las confusiones. Doctora, por favor, continúa. Sí, les comentaba un poco que era importante entender cómo nos estaban determinando socialmente, ¿no? Hablábamos un poco de cuando nacemos nos dan un sexo de asignación, nos dicen, si tenemos un pene, nos dicen, ok, tú eres hombre, ¿no? Eres macho, y a partir de ahí vienen todas las demás determinantes, ¿no? Como eres hombre, tienes que tener un género masculino, es decir, comportarte con todo lo que socialmente te dicen que tiene que hacer un hombre. Y también ahí viene una expectativa de preferencia, ¿no? Si eres un hombre, te tendrán que gustar, las mujeres, entonces tu preferencia tendrá que ser heterosexual. Y todo esto va como en un mismo ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy fácil que al determinarnos así, nos confunda un poco los términos de identidad, los términos de sexo y los términos de preferencia, porque vamos como pegando todo, ¿no? Eres un hombre y por lo tanto te pongo todas las etiquetas de lo que debes de ser y hacer. Y entonces, claro, es fácil pensar que si eres una persona transexual que tiene un pene pero te identificas como mujer, entonces te confundes en dónde queda la preferencia. Y entonces es como, bueno, pero entonces ahora ¿qué te va a gustar? ¿No? Y ahora, o si ya eres mujer, ahora te debería, si te identificas como mujer, ahora te debería de gustar los hombres, ¿no? Porque es lo que nos dijeron que debería de ser. Sin embargo, tenemos que entender que todas estas características son independientes unas de otras. Es decir, mi identidad no tiene que ver con mi sexo y no tiene que ver tampoco con mi preferencia de género, no tiene que ver con quién me va a gustar. Pero sí vamos a poder ver qué preferencia tiene una vez que esté la identidad establecida, ¿no? Si yo me defino o me identifico como mujer y me gustan los hombres, entonces podré decir que soy heterosexual, aunque sea una mujer transexual. Claro. Pero lo que yo estoy identificando es mujer. Si yo soy una mujer transexual, es decir, me identifico como mujer, pero tengo un pene y me gustan las mujeres, aunque esperarían que me gusten los hombres, soy lesbiana, ¿no? O si me gustan ambos, pues soy bisexual, pero no van todas ligadas, sino toda esa parte, y yo puedo tener una identidad de género diferente a mi preferencia, ¿no? Doctora, ya para comenzar a cerrar el capítulo del día de hoy y metiéndonos en el tema familiar, ¿cuál sería el tema familiar y el del círculo inmediato social? ¿Cuál sería la respuesta tanto de la familia como de los seres cercanos a la persona transexual? Al respecto de esto precisamente, ¿qué apoyo tendrían que tener? ¿Cuál sería esta respuesta? ¿Cómo manejar este tema? Porque bueno, en un mundo ideal no tendrían que cuestionar nadie nada. Exacto. Entonces, exacto. Sí, en un mundo ideal tendríamos todos que vivir la condición humana que tengamos sin tener que adaptarnos a cosas. Pero bueno, en este sentido de la transexualidad es una pregunta súper importante y creo que lo primero que debe de hacer la familia o el círculo cercano social es creer en los niños, ¿no? Creer en que cuando una persona te dice, yo no me estoy identificando con este género, es posible, ¿no? No tener miedo, porque me parece que es algo que en las familias pasa mucho, el tener miedo a que es algo malo, a que es una enfermedad, a que vamos a ser juzgados, hace que invisibilicemos la experiencia del niño o de la niña. Entonces, lo primero que hay que hacer es creer, es validar, es muy importante reconocer y validar esta identidad de las personas, aunque no sea congruente con lo que estamos viendo en sus órganos sexuales. Y una vez que lo validamos, buscar información. Y esta información la podemos obtener no nada más de, obviamente, estas redes sociales o internet, ¿no? que muchas veces no es como tan científico, pero sí la podemos obtener acercándonos a personas que saben del tema, ¿no? A sexólogos, ya sea educadores o sexólogos terapeutas que puedan hablarnos más de esto. Podemos acercarnos a instituciones que atienden a personas transexuales desde la infancia. Esto nos va a permitir saber que no es una condición única, que no solo son mi hijo o mi hija, sino que son muchas personas las que tienen esta condición y que hay todo un abordaje para hacerlo, ¿no? Un abordaje para lograr que esta persona se pueda vivir plenamente haciendo congruente su identidad con sus órganos sexuales y su corporalidad. Además de vivir plenamente con esto, es fundamental vivir sin discriminación. ¿A qué tipo de discriminación se enfrentan las personas transexuales? Mira, lo primero, ellos y ellas están expuestos a mucha discriminación desde el momento de invalidar su identidad, ¿no? Y esto los hace obviamente susceptibles de ser discriminados desde el área académica, ¿no? Cuando son en edades escolares, pues no aceptarlos en la escuela, tener un trato diferente,
son discriminados dentro de la familia, ¿no? Por no cumplir las expectativas que los demás tienen de él o ella. Pueden ser discriminados más adelante también desde ámbitos laborales, no tener trabajos o no poder tener accesibilidad a ciertas áreas por esta condición trans. Y muy importante ahora, también son discriminados desde las instituciones, ¿no? El acceso a los servicios de salud, pero no nada más a los servicios de salud, el acceso a muchos servicios públicos, incluso a veces, no sé, áreas de restaurantes y baños, ¿no? Por ejemplo, por no tener una identidad que concuerde con las identidades que socialmente aceptamos. Entonces, la discriminación puede ir desde muchas áreas, manifestada principalmente a través de la transfobia y, bueno, los rasgos más severos son el llegar a la violencia, ¿no? Son personas que son víctimas de violencia en muchos casos, sobre todo las mujeres trans. Hay muchos transfeminicidios, pero además también son personas que son invisibilizadas en esa violencia, porque de repente ni siquiera poder decir si tu nombre era de hombre, pero estabas vestida como mujeres, no cuenta tu muerte, porque entonces la muerte de un hombre, ¿no? Y son feminicidios que no se están visibilizando, por ejemplo. Doctora, en 30 segundos que ya se nos termina el tiempo, ¿cuál es la importancia de que las personas transexuales tengan pues, una orientación especialista, ya sea psicólogos, médicos o sexólogos? Creo que lo más importante es que la atención, si es dada por personas que están sensibilizadas e informadas correctamente de este tema, lo que les va a permitir a las personas transexuales es entender su condición, saber las oportunidades y opciones que tienen para poderse vivir de forma plena, de forma armoniosa con ellos y con la sociedad, y estar orientados en todos los procesos que tienen que pasar, es decir, desde cuidados en una hormonización, desde seguidos para una cirugía, desde seguidos también terapéuticamente para todas las cosas a las que se van a enfrentar socialmente, desde la orientación a su familia también, porque todas estas circunstancias son tanto circunstancias que la persona transexual tiene que vivir de forma no fácil, como también la familia que los acompaña, ¿no? Entonces creo que es importante porque es la manera en la que ellos pueden desarrollarse, hacer su transición si así lo desean y entender su condición de la mejor forma. Pues Alma, se nos terminó el tiempo. Doctora Norma Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aclarándonos estas dudas sobre la transexualidad. El transgénero es un tema pues, muy importante y muy vasto. Por supuesto que queda abierta la invitación para participar con nosotros en un programa de Voces Más. Y a todas y todos ustedes que estuvieron pendientes en esta emisión de Voces, muchísimas gracias. Agradezco a mi compañera y amiga Alma González Figueroa que estuvo conmigo. Yo soy Gerardo Monsalvo. Nos vemos en la próxima emisión de Voces.